con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, bienvenidos un día más a Solo el amor crea. Una nueva emisión, un nuevo día para darle gracias a Dios por la vida, sobre todo por ese poder de empezar todos los días a amar con deseos, con anhelos de cielo. Quiero empezar el programa de hoy, bueno, como siempre, agradeciendo la producción técnica de Jorge Graña desde Alabama, y aquí en Argentina la hermana Ofelia Mesa y yo, la hermana Alexandra Benavides, que hacemos parte del equipo de NSE Argentina. Quiero empezar el programa de hoy con una frase del prólogo del libro y vamos a entrevistar a, ya les voy a decir a quién, pero vamos a entrevistar al autor de este libro, de un libro que relata las hazañas del heroísmo, que va a despertar en todos los jóvenes que nos están oyendo, eso espero, ese anhelo de, con voluntad, buscar la verdad. Ama la tierra y serás tierra, ama el cielo y serás cielo, decía San Agustín. Por eso necesitamos más que nunca en nuestro tiempo volver a predicar a cuatro vientos la fuerza de la cruz. Su esfera durable, la de la cruz, que tiene dos líneas, al decir de Marechal, la vertical del santo y la horizontal del héroe. Esto forma parte de el prólogo que hace el padre Rabasi a este libro, que narra las hazañas del anhelo de los guerreros por la conquista de la verdad. Y por eso hoy estamos con Tomás Marí, el autor de este libro, que además es un joven seminarista que evidentemente está luchando por encontrar la verdad y está justo en el campo de combate más maravilloso, en el tiempo de conocimiento de esa verdad, formándose para ser un luchador, que es un sacerdote de Cristo. Bienvenido, Tomás. ¿Qué tal, hermana? Muchas gracias por la invitación. A usted. Bueno, le voy a pedir que se acerque un poquitito más al micrófono para que podamos oírlo mejor. Sí. Tomás, ¿cuántos años tiene usted actualmente? Cumplí 31 años hace 2 días, el domingo. Bueno, así que todavía le podemos cantar el feliz cumpleaños. Buenos días. Bueno, Tomás, usted pertenece a la Orden de San Elías. ¿Y cuánto tiempo lleva de seminarista? Bueno, yo pasé por varios lugares, porque en primer lugar entré a un instituto religioso en Argentina, luego me fui al diocesano de San Rafael y como creo que ya muchos conocen, tristemente se cerró ese seminario y bueno, finalmente estoy terminando mis estudios y mi preparación aquí con San Elías. Por lo tanto ya son más de 8 años que empecé este camino. Qué hermoso. Bueno, me imagino que ha sido también desde toda su perspectiva personal un encuentro con Cristo, un encuentro con la verdad. Cuéntenos un poquito brevemente cómo ha sido su recorrido vocacional. Bueno, el llamado que yo siento al sacerdocio es muy concreto y es a la celebración de los sacramentos, es hacer ese hombre capaz de confeccionar los sacramentos, ¿no? Ese hombre que hace eso que es único, que nadie más puede hacer, que es prestarse a Cristo para que Cristo pueda ¿no? darle a todos los hombres los sacramentos. Eso fue el principio de mi vocación y es lo que me ha guiado siempre. Por supuesto que una vez que uno entra al seminario se da cuenta que nuestra fe es inabarcable, es Dios mismo, entonces claro, siempre uno está aprendiendo cosas nuevas, dimensiones nuevas de nuestra fe y mucho más, bueno, específicamente del sacerdocio, ¿no? Que es, en definitiva, es tratar de ser igual a Cristo, es la imitación de Cristo, así que no solo aprendí muchísimo, sino que sé que sigo aprendiendo y voy a aprender toda mi vida cosas nuevas. Y voy a seguir profundizando. El libro que, bueno, es una historia de héroes para los jóvenes. ¿Cómo se inspiró usted para escribir este libro? ¿Cómo se llama? ¿De qué héroes habla?
Bueno, mi inspiración un poco viene de mi experiencia personal de haber terminado el colegio y empezar a descubrir un montón de historias de héroes, concretamente, bueno, de héroes nacionales o de la cristiandad. Por supuesto, dejando de lado los santos, que no es el tema del libro, pero por supuesto también al mismo tiempo iba conociendo sus historias. Y me agarra una especie de enojo por no haber conocido estas historias cuando era más joven, cuando era adolescente. Realmente tenía la convicción de que si las hubiese conocido, me habrían hecho muchísimo bien, me hubieran ayudado muchísimo a pasar ese tiempo tan difícil que es la adolescencia. Y entonces decido ponerlas por escrito, de modo que, pensando siempre en alguien concreto que es mi hermano más chico, ella tiene 19 años, pero pensando en él, es decir, cómo las escribo para poder ayudarlo a él, para que él las conozca y de ese modo pueda conocer estos ejemplos, estos arquetipos, y tratar de inspirarle ese heroísmo, ese deseo de grandeza, ¿no? Así que los empecé a poner por escrito y bueno, el tiempo llevó a que me propusieran publicarlo y bueno, finalmente salió el libro. Historias de héroes para jóvenes, y es un tema que ahora justamente pues está muy en boga porque pues pasamos como por un oscurantismo en la juventud, ¿no? Vemos jóvenes sin esperanza, jóvenes que quizá no tienen un referente moral, un referente familiar, y pues justamente ustedes, los jóvenes que se han encontrado, que han tenido la dicha de esa oportunidad de encontrarse con la verdad, que la tenemos todos a través de la gracia, por supuesto, pero bueno, que es una buena oportunidad para irradiarla. Y a eso va mi primera pregunta, Tomás. ¿Cómo podemos irradiar a los jóvenes la misión que tienen dentro del plan de Dios, que es hermosa? Bueno, yo siempre digo que con el ejemplo. Si nosotros no somos capaces de vivir lo que predicamos, o por lo menos que vean ese esfuerzo, porque ciertamente que es difícil, ¿no? Pero tenemos que mostrar ese ejemplo y vivirlo con alegría. Es decir, de nada sirve mostrar que hago un montón de cosas por amor a Cristo si después en mí ven a alguien triste, ¿no? Así que yo diría esas dos cosas, ¿no? Ejemplo, pero siempre ejemplo con alegría, ¿no? Ver que cumplir la voluntad de Dios y en amar a Dios y en cumplir sus mandamientos está la verdadera alegría. Yo sobre eso predico. Y sobre eso recuerdo una y otra vez en catecismo, ¿no? En catecismo, prácticamente la palabra alegría, ¿no? Y la búsqueda de la alegría y de la felicidad, que en definitiva es Dios, siempre está presente en cada una de las clases. Y por eso creo que es tan importante ese ejemplo alegre que tenemos que dar. Una de los héroes que usted toca en el libro es el rey David, ¿no? Que es una, por supuesto, de la Sagrada Escritura, pero que es de las historias que para los jóvenes y para los no tan jóvenes, un ejemplo de la maravilla, de la misericordia de Dios, pero también de esa fuerza que da el saber la verdad y el decir, mira, por más equivocaciones que cometamos en la vida, para todos los que quizá no sepan, pues que lean la historia del rey David, pero resumidita muy brevemente. Primero pues comete un pecado de adulterio, luego asesina al esposo a Urías, al esposo de Betsabé, se queda con la mujer con la mujer de él, lo mata, y después el profeta Natán le hace caer en cuenta de lo que ha hecho. Pero lo más maravilloso, porque uno dice, bueno, la heroicidad en este caso es ese reconocer también, la valentía de reconocer que pecamos, Tomás, porque a veces es muy fácil alejarse de la verdad por comodidad, por decir, mira, me resulta más cómodo seguir en pecado, seguir viviendo una vida cómoda y fácil, regalona, a decir, mira, me levanto, lucho, combato y sigo adelante, ¿no? Así es, sí. Creo que el joven de hoy es un joven que muy fácilmente va a ser herido por
por el mundo, herido por situaciones, por circunstancias familiares. Es un mundo que es muy agresivo con los más vulnerables, ¿no? Ujú. Hablando del pecado, ¿no? Qué fácil este mundo arrastra las almas al pecado, y a los jóvenes particularmente. Por eso el joven tiene que tener siempre en claro que no necesita ser un superhombre desde el primer momento, sino que lo que tiene que hacer es reconocer cuando cayó, confiar en la misericordia infinita de Dios, acudir todas las veces que sea necesario a su misericordia, a la confesión, y siempre estar luchando y tratando de mejorar, luchando contra su pecado y buscando amar más a Dios. Pero sí, no tiene que desesperar, no tiene que entristecerse al reconocer sus defectos, porque además ver los defectos propios es una gracia de Dios, sino que eso le tiene que dar, por lo contrario, un espíritu de fortaleza para superar y para vencer esos defectos, para odiar ese pecado y acercarse un poco más a nuestro Señor. ¿Usted cómo libró la batalla siendo adolescente? Porque como todos tuvo que vivir momentos de incertidumbre, quizá de dudas, de cuestionamientos. ¿Cómo libró esa batalla? Yo, gracias a Dios, creo que tuve dos grandes ventajas. Por supuesto que también, fui adolescente y hay muchas cosas en las que ofendí a Dios, sin lugar a dudas. Pero tuve la gracia de tener una familia católica y eso me ayudó muchísimo. Y también de tener un natural más tranquilo, que no me inclinó a tantas cosas que hoy los jóvenes se lanzan sin pensar. Sí. Pero creo que el ejemplo de mi familia y de mis hermanos mayores y la asistencia a la misa dominical, por ejemplo, en familia, sin lugar a dudas fue lo que a mí me mantuvo siempre siempre en el buen camino, se podría decir. Pero sí, se lo debo principalmente, sin lugar a dudas, a la gracia de Dios, pero a mis padres y a mis hermanos mayores. Bueno, justamente hoy estamos en un mundo en donde, usted lo ha dicho, la familia es el pilar, y sin embargo el pilar está siendo bastante atacado. Usted, como yo, somos misioneros. Usted está formándose, pero va a ser un misionero y ya hace misión de suyo. Y cuando uno va explorando los caminos del apostolado, uno dice, bueno, ¿y cómo siembro a Dios? Porque antes la familia era el referente moral. El tener un padre y una madre, por más de que nos desviáramos, sabíamos a dónde volver, sabíamos que iban a estar ahí donde los dejamos, en pie de guerra, es decir, con las cosas claras, muy claras, y llamándonos siempre al orden. Y hoy resulta que nos encontramos con niños que desde que nacen ya están viviendo una estructura de desorden moral muy grande. Y sin embargo, Dios sigue llamando, Tomás. Y sin embargo, la gracia sigue teniendo la misma fuerza sobrenatural que siempre ha tenido y que siempre tendrá y nos acompañará. Pero en momentos así, ¿cómo podemos inyectar esta fuerza del Evangelio? Bueno, nuevamente creo que, a los jóvenes que estén escuchando y que tengan vocación al matrimonio, sin lugar a dudas, lo que necesitan es prepararse del mejor modo para ser padres cristianos y madres cristianas. Uh-huh. Y saber que lo más importante de su misión va a ser criar esas almas para el cielo. Los que tenemos que tratar con las almas, no son nuestros hijos de sangre, y tenemos que tal vez no tienen ese ejemplo en sus padres, en su familia. Tenemos que convertirnos en ese ejemplo y también presentarles, que también es un poco la idea del libro, presentarles otros arquetipos, otros ejemplos, y sin lugar a duda estoy refiriéndome a los santos, ¿no? La difusión de la vida de los santos,
creo que es una tarea que podría ayudar muchísimo a esos jóvenes que están más solos y que no tienen un referente, no tienen ejemplos para que ellos puedan entusiasmarse y imitarlos en el amor a Dios. Ujú. ¿Qué lenguaje usa usted? Y por supuesto, Sí. sí. No, perdóneme, continúe. Por supuesto. No, y por supuesto la oración, sin lugar a dudas. En catecismo yo tengo situaciones de jóvenes muy dolorosas que no reciben ningún tipo de apoyo de parte de sus familias, y yo realmente sé que puedo decir un montón de cosas, puedo mostrarme alegre frente a ellos no puedo mostrarme, puedo que vean un ejemplo alegre de vida cristiana, pero en el fondo lo más importante es que en la oración de la mañana, en cada misa, en cada rosario, me acuerde de cada uno de ellos y después dejar que Dios actúe, ¿no?, con su gracia. Qué hermoso. Sí, a eso quería llegar justamente porque a veces nos parece que, dada la situación del mundo actual, como que si Dios hubiera dicho, bueno, hasta el siglo XXI, en tal época voy a actuar, después ya va a ser la cosa tan difícil que no. Es verdad que la Sagrada Escritura dice que el amor se enfriará y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra encontrará fe en la tierra. Pero mientras estemos en esta tierra, los apóstoles del Evangelio tenemos que tener esa fuerza, esa valentía y ese optimismo, sano optimismo dentro del realismo que hay, convencidos de que lo que no podemos nosotros lo pueden los medios sobrenaturales, que son los que siempre, siempre, siempre van a funcionar. La oración, la vida de sacramentos, y tratar de ser testimonio y también procurarle a la gente pues que los tengan a su alcance. Por eso tan importante rezar por las vocaciones sacerdotales, oír el testimonio de un seminarista, de alguien que le dijo sí a Dios y que sigue esa consigna, porque si sacerdotes pues simplemente no tendríamos la Eucaristía, y la Eucaristía es la vida del alma, ¿no? Entonces, bueno, pues esto por eso también se lo preguntaba, porque a veces desconocemos el único medio que nunca va a fallar, que son los medios sobrenaturales. Pero bueno, también descendiendo un poco, usted nos habla del catecismo, de la catequesis que tiene que tener con ellos. En su libro, ¿usted qué lenguaje usa? ¿Qué nivel les pone a los chicos? ¿Qué listón les pone para que lo alcancen, por ejemplo? Creo que se podría llamar lenguaje ético, ¿no? Un lenguaje que lo llama a las grandes cosas, ¿no? Y al desprecio de lo pequeño. No, desprecio no sería la palabra, pero sí a no conformarse con lo pequeño, por más que sabemos que aquel que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, sin lugar a dudas. Pero el libro creo que lo que invita es a darlo todo, a dejarlo todo, a siempre buscar más, a mostrar que no hay límites para el amor. No hay límites para el amor a Dios, no hay límites para el amor a la patria, que también tiene un papel importante en el libro, y no hay límites para el amor al prójimo. Entonces, que siempre se puede más y que nunca nos estanquemos en la búsqueda de la entrega, ¿no? En la entrega a esos tres amores que creo que son los tres que intento plasmar en el libro, ¿no? El amor a Dios, el amor a la patria y el amor al prójimo. En el amor a la patria, ¿quién menciona? ¿De quién hace alusión? Bueno, principalmente pongo ejemplos de la guerra de Malvinas, tan importante para nosotros argentinos. Fue la última gesta de nuestro país, fue llena de ejemplos heroicos de sacrificio, de entrega, que son realmente inspiradores, y con un contenido también fuertemente católico. Así que le doy bastante importancia a Malvinas. También pongo algunas historias de la guerra contrarrevolucionaria, que es verdad que principalmente nuestra vida cristiana se trata de amar, pero también a veces hay que combatir a los enemigos de la fe. Así que pongo algunos ejemplos de la guerra, por ejemplo, contra el comunismo, ¿no? Sí. Tanto daño hace. Y después algunos otros ejemplos ya de la época, ¿no? Del siglo XIX, de las invasiones inglesas y demás, que son bastante interesantes y divertidos.
Sí, que además a los jóvenes les puede encantar y también que despiertan esa... porque hay como un adormecimiento, ¿no? Pero bueno, me quería detener en lo del amor a la patria porque a veces nos parece que... a mí me llama mucho la atención eso en Argentina y es que todavía se tiene muy vivo el amor a la patria. Me recuerda mucho a Juan Pablo II, su amor, el amor por Polonia, y que de verdad cuando se tiene un ideal de querer sacar adelante una nación, pues uno de los labores, de los principales valores es la familia, ¿no? Y la devoción a la Virgen, ¿no? La Argentina, justo la Argentina de la Virgen. Y me parece que en la Guerra de las Malvinas, una de las que se libró, bueno, la patrona de la batalla fue la Virgen del Rosario, ¿no? Nuestra Señora de Fátima, si no estoy mal. La Virgen sí tuvo un papel importantísimo durante la guerra. Hace 2 días, si no me equivoco, murió uno de los soldados que fue salvado por el Rosario, ¿no? Que la cuenta del Rosario de plástico detuvo una bala que bueno, estaba destinada a rematarlo. Y bueno, ya conocemos las imágenes de las vírgenes en las trincheras y todos los soldados llevando su rosario al cuello y cuántos recibieron los sacramentos gracias a su intercesión y cómo rezaban el rosario. Es algo que debemos siempre recordar y rescatar y creo que, bueno, de Malvinas Malvinas va a tener un papel importantísimo en la restauración de la fe católica en Argentina, sin lugar a dudas. Sí, a mí me impresiona eso también porque digamos que fue una batalla humanamente hablando perdida, pero no tiene nada que ver con justamente con eso, lo sobrenatural, cuánta heroicidad se vio de la fe, que es en definitiva lo que cuenta realmente. Bueno, usted también creo que en el libro toca la vida de Joselito, que a mí me encanta, José Luis Sánchez del Río, un santo mexicano, que justo libra la batalla los cristeros. ¿Qué es lo que más resaltaría de este jovencito, de este santo joven? Bueno, justamente que era joven, que el hecho de ser tan chico, porque estoy acordando 13 años, si no me equivoco, no lo detuvo en su voluntad de darlo todo por Cristo y unirse a las filas cristeras y finalmente, a pesar de las torturas y las amenazas, dar la vida, ¿no? A veces podemos creer que a Dios, a nosotros, bueno, somos demasiado poco, nosotros somos muy pequeños o somos muy aquello o esto, no me va a pedir no me pide tanto a mi Dios, no me va a pedir ese sacrificio. Y bueno, fijémonos cómo se lo pidió a un joven, a este joven, a San José, y que también nos lo pide a nosotros. Estamos llamados a exactamente lo mismo, todos estamos llamados a darlo todo por Cristo y bueno, si él nos da la gracia, incluso la propia vida. Pero quiero recordar esa frase que dice Joselito cuando está yéndose de su casa y la madre intenta detenerlo y le dice: mamá, nunca fue tan fácil ganar el cielo. Hermoso. Qué valor, ¿no? Y qué conciencia de cielo, de eternidad, de que esta vida es pasajera y que no hay nada más valioso que la oportunidad de dar la vida por Cristo y así ganar el cielo. Bueno, y usted, ahora me atrevo a hacerle una pregunta muy personal que ya la hemos visto también con su padre y con su madre en este programa, pero que me parece, oyéndolo hablar, pues que es entrañable cómo tiene ese anhelo de cielo que usted pudo vivir también con la muerte de Pablito, de su hermano, ¿no? ¿Cómo influyó eso en su decisión de su vocación sacerdotal, en arraigar su fe? Bueno, creo que tiene un lugar importantísimo, nunca lo puse en palabras, me parece, decir de qué manera específica influyó tener un hermano como Pablito en el cielo, pero creo que sí, nos dio a toda la familia esa conciencia de eternidad, de cielo, ¿no? De que aquí estamos de paso, y que el cumplimiento de nuestra misión
de todo lo que somos es alcanzar el cielo. Y bueno, en el momento que me planteé cuál es el camino que Dios elegía para mí y para llegar al cielo, para ser santo, creo que entendí que me llamaba al sacerdocio. Y tal vez ese haya tenido que ver con ese valor para dar ese paso, la muerte de Pablito, sí. De todos modos, también el hecho de tener un intercesor como él en el cielo me ha animado a dar también muchos otros pasos. Sí, tiene un lugar importantísimo para mí y para toda mi familia. Ya lo creo. Y usted justamente me ha tocado un punto que a mí me parece fundamental para los jóvenes de hoy. Vuelvo y digo nosotros, ustedes y nosotras que trabajamos en un campo de acción bastante grande. Como misioneros, pues nos enfrentamos cada día con el dolor de las personas y a veces, muchas veces, con respuestas que a nivel humano se quedan cortas, o sea, que no hay respuesta, ¿no? Y creo que el infundirles ese anhelo de cielo, ¿no? De que esto pasa, pero no en como nos lo vende el mundo de hoy, ¿no? Esta ideología que hay hoy de la cultura de la muerte, de bueno, si no pasa y si te hartas, pues te quitas la vida o te cansas de luchar y ya está, la eutanasia y bueno, mil cosas, ¿no? No, sino decir, mi patria, mi verdadera patria está en el cielo. Y tenemos cantidad de héroes que realmente se la han jugado toda por la fe, ¿no? Y uno va viendo que en medio de este mundo, el que opta por la verdad siempre sale triunfante y es un héroe. Lo vamos viendo en los cristianos perseguidos en Oriente, lo que vamos a hablar ahora más adelante en el Este. Ustedes mismos, que en medio quizá de una dificultad, pues dicen, no, mire, yo me voy a poner a estudiar, a formarme y a defender la fe, ¿no? Creo que de los momentos malos se sacan cosas maravillosas también. Sí, por supuesto. O sea, estamos de paso, pero cada momento que tenemos en esta vida es una oportunidad para ganarnos el cielo. O sea, es decir, no es que tenemos que hacer la plancha, como se dice aquí en la tierra, porque, bueno, de todos modos lo definitivo está en el cielo, sino que este es el momento para santificarnos, este es el momento para amar a Cristo y ir forjando esa corona que en definitiva, cuanto más santos seamos en esta tierra, más grande será nuestro amor en el cielo a Dios. Así que sí, que este sea un lugar de paso no es una excusa para cruzarse de brazos, sino más bien para aspirar a lo más grande, a lo más alto y para amar cada día más a Dios. Y también, como decía usted antes, Tomás, que Dios es el Dios siempre del más, ¿no? Estamos en momentos de guerra, de guerra no solamente a nivel de guerra, que de verdad que estamos a punto de una guerra, sino también en momentos de un combate, sí. Librando un combate espiritual importantísimo, porque estamos hablando de que la familia está siendo atacada en su sustancia. Y los jóvenes, como usted decía, son la población más vulnerable, los jóvenes y los niños. Sí, bueno, vivimos ciertamente una época de guerra y en la que necesitamos almas extremadamente valientes. No hay lugar para la cobardía, como les decía a los chicos de catecismo el domingo pasado, en la fe, en los tiempos que nos toca vivir. Por eso es tan importante el ejemplo de aquellos que nos precedieron, que fueron valientes, que dieron testimonio de su fe con valentía, que amaron con valentía. Y es tan importante también saber que si depende de nosotros, siempre vamos a si nos quedamos solos con nuestras propias fuerzas, es muy probable que traicionemos a la verdad, traicionemos a Cristo. Por eso siempre necesitamos anclarnos en Él, afianzarnos en Él y pedir en la oración que Él sea el que nos haga valientes. Así es, esa llamada especial al valor y a la fortaleza, que incluye siempre el sufrimiento, Tomás, y que nos da, es que salimos corriendo ante la sola palabra sufrimiento. Y sin embargo, que ese es un tema que quiero compartir hoy con usted y que comentar,
pues hay héroes impresionantes. Hoy queremos también hablar con usted de Estefanía Shavatura, no sé si se pronuncia así, pero bueno, una ucraniana que justamente los cristianos del este, los perseguidos, que cuando fue todo lo que nosotros no conocemos, todo lo del Gulag, los Gulags, que fueron los campos de concentración comunistas, que fueron tremendos, pero muy, muy tremendos, casi peor que la Alemania nazi. Y sin embargo, esta mujer, pues con una sorprendente valentía que solo procede de la fe y esa fuerza sobrenatural que da el amor, pues llega a decir que la única fuerza que conoce es la verdad, ¿no? Para los oyentes, pues les recomiendo mucho este libro que se llama La Gran Prueba. También, por supuesto, el libro de Tomás, que nos invita a esa heroicidad. Pero quiero comentarla con usted porque además de ser joven, también está del lado de estas personas que luchan ideológicamente por sembrar la verdad en el corazón de todos los seres humanos. Y impresiona cómo esta chica la meten después de llevar una carrera exitosa haciendo tapices en un mundo muy comunista, que es difícil abrirse campo, desde luego, pero ella lo consigue. Y sin embargo, en el momento en que le dan a elegir quedar libre, conservar de alguna manera su fortuna, su nombre, su buen nombre, porque es una artista reconocida, pues ella elige la verdad. Y uno se pregunta cómo, y llega a decir esto: la única fuerza que conozco es la verdad. A mí me resulta impresionante y dice, Dios mío, yo estaré preparada, porque tarde o temprano a todos nos va a tocar elegir y optar por decir, mi única fuerza será la verdad. ¿Qué opinión le merece esto, Tomás? Bueno, admiración, ¿no? Por supuesto. La fuerza hay que entender que esa respuesta que ella da en ese momento no se fundamenta en una vida que llevó ya de fidelidad a Cristo. Es decir, no es cuestión de magia, sino que esa fortaleza y esa gracia que ciertamente Dios le dio en ese momento también se debe en gran parte a que ella fue, como decíamos hace un rato, fiel en lo poco, si quiere. Por eso no podemos pretender, o sea, no tenemos que preocuparnos tanto de qué pasaría si a mí el día de mañana me ponen ante esa situación, sino qué hago hoy para que el día de mañana pueda ser fiel a Dios, si llega a ese caso. Y bueno, y ahí que eso sea una inyección de fuerza para lo que nos toca hacer hoy mismo, ¿no? En mi caso como seminarista, no pensar, si el día de mañana como sacerdote me ponen frente al pelotón de fusilamiento y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es hoy, es estudiar, es rezar, es ser fiel a la vocación a la que he sido llamado, es tratar de cada día parecerme más a Cristo. Y bueno, y si uno es fiel en eso, sin lugar a dudas Dios después le va a dar la gracia necesaria para cualquier prueba que Él tenga pensado mandarnos. Qué hermoso oírlo de labios de un joven seminarista y de un joven principalmente, porque, bueno, que lo diga yo que soy hermana, quizá suena un poco poético, pero sí, justamente es eso, porque bueno, a Estefanía un día de 1972 la KGB la llama y ahí empieza su calvario, pero es justamente eso, es vivir antes de esto, antes de la gran prueba, vivir en consonancia con ser coherentes, con una coherencia de vida, que hoy todavía tenemos que seguir predicando exactamente lo mismo, y como bien decía usted, con el ejemplo lo primero, desde luego, sobre todo las almas consagradas, tenemos una obligación grandísima, porque el Señor nos ha quitado, digamos, todas las preocupaciones temporales para que pongamos, perdón la expresión, pero toda la carne en el asador un día y otro, y dándolo todo en cada instante. Si bien es cierto que esperando el momento de la prueba, y el momento de la prueba es cada instante, no es un momento específico, es prepararnos para ese momento. Quería compartir con todos y desde luego con usted, porque a mí me impresiona la narración que ella hace
bueno, después de que le proponen el trato, de que traicione a sus amigos, de que de la lista de todos los que le han dado un mínimo de alguna lectura religiosa, porque ahí se ve que toda la historia de las guerras han sido en realidad contra la religión católica, ¿no? Contra la verdad. Pero fíjese cuando ella habla, lo peor de la celda del aislamiento era el frío. Estábamos a menos 40 grados y solo metían carbón en la estufa una vez al día. Todos los días nos arriesgábamos a morir de frío, agotamiento o malnutrición. En la celda solían meter a 2 presas. El invierno que me encerraron metieron también a una anciana creyente de Volodymyr llamada Baba. Enseguida nos hicimos amigas. Lo peor era el frío. Imagínese, menos 40 grados, sin manta, sin vestido y sin abrigo. No tardamos en comprender que su intención era matarnos de frío. Así que cuando ponían la estufa esperábamos a que se enfriara un poco. La rodeábamos y hacíamos lo siguiente. Una de nosotras hacía el papel de madre de la otra. Esta debía ponerse muy recta al lado de la estufa y la otra se apoyaba en ella, abandonándose al sueño por unas horas. Después intercambiábamos los papeles. Fue así como logramos sobrevivir. También rezábamos juntas. Por supuesto, apenas nos daban comida, solo un panecillo y un poco de agua caliente, pero yo apenas tenía hambre. No sé si era mi constitución física o una gracia especial de Dios, pero el hambre no me hacía sufrir. Y cuando uno lee esto, Tomás, bueno, usted y yo que rezamos todos los días, que comulgamos todos los días, y uno dice, Dios mío, yo quiero ser fiel en cada momento para que cuando me toque estar en una situación parecida, sea capaz de decir, sí, es lo que usted dice. No sabemos, y es lo que quisiéramos como transmitir a los jóvenes, a nuestros oyentes, a los niños que también nos oyen, nuestras labores apostólicas, que la fuerza de Cristo viene con la prueba, o sea, que el paquete viene incluido, que yo no sé cómo voy a reaccionar, pero si soy fiel hoy y si me entrego hoy, seguramente que el Señor me va a dar esa fuerza del Evangelio, esa fuerza que solo se puede experimentar y que no se puede traducir en palabras, ¿no? Totalmente. Sí, a veces podemos tener la tentación de pedir como pruebas mayores para poder demostrar de lo que somos capaces, ¿no? Pero olvidamos la fidelidad en el día a día y qué importante, ¿no? Es volver a concentrarnos en lo que nos toca, en lo que Dios nos está pidiendo en este momento y que va a ser lo que en definitiva después nos permita ser fieles cuando llegue la prueba mayor. Así es, y por ejemplo, mira, Estefanía pasa más de 1 año y medio en esta celda, que bueno, que también eso es un récord, y lo vemos también en todos los cuando uno lee la vida de San Maximiliano María Kolbe, de Stein, que estuvieron también en campos de concentración, pues fueron dando lo que usted decía, ¿no? Ejemplo de serenidad, de tratar de calmar a los otros, que a veces nos dicen, ¿no? Que el catolicismo, nuestra fe es como un tipo de anestesia, la droga de los pobres, que para tener un sentido menos trágico de sus vidas, pues nos inyectan a Dios. Es todo lo contrario. O sea, el cristiano que realmente apuesta por su fe es un hombre lleno de fortaleza, de paciencia, una paciencia increíble, porque al revés, estas personas siempre están rezando por sus adversarios, como Cristo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces también, y a esto va mi siguiente pregunta, Tomás, ¿cómo hacemos para que al joven de hoy le podamos meter este lenguaje? Bueno, ya lo hemos dicho con la oración y todo, pero ¿qué métodos pedagógicos, además del ejemplo, podemos usar o qué cosas se le ocurren a usted como joven seminarista que podemos emplear en las labores apostólicas para también incluir el amor por el heroísmo, que es fundamental en la vida? Bueno, qué pregunta. Creo que, bueno, depende en qué campo estemos hablando, si estamos en un colegio o si somos catequistas o si somos padres de familia. Me parece que habría distintas propuestas que se podrían hacer. Pero me parece que lo que siempre se le debe inculcar al joven es ese ¿cómo decirlo?
un espíritu combativo por la fe. Es decir, hoy que tanto al joven le cuesta no encajar, no estar a la moda, no ser distinto. Yo creo que en todos los ámbitos al joven hay que inculcarle el amor por su fe católica, por su ser católico, por su historia católica, que lo lleve a no importarle, ¿no? Que sus compañeros, que el mundo piense distinto, él esté orgulloso, sí, orgulloso en el buen sentido, de la fe que le ha sido dada, y que esté dispuesto a defenderla, aún con riesgo de equivocarse, porque cuando somos jóvenes, por supuesto que es más fácil dejarnos llevar por las pasiones y a veces cometer errores, pero creo que es más conveniente que un joven esté dispuesto a cometer errores defendiendo su fe, a que simplemente siempre quede callado y como avergonzado de ella, ¿no? Por eso creo que entre otras cosas, inculcar un espíritu apologético, combativo y en definitiva se sigue del amor a nuestra fe, ¿no? Y a Cristo. Creo que es una buena pedagogía para nuestros tiempos. Uh-huh. Y yo, bueno, sigo con Estefanía, porque justo oyéndolo hablar pienso así que gran parte de la lucha también está en la formación. O sea, para empezar a combatir es necesario tener un ideal, y el ideal se forja en una buena formación. Esa formación depende, por supuesto, de los que estamos en los colegios, en catecismo, lo que sea. Pero empezar a formar, y otra cosa que usted dijo que me parece importantísima, ese miedo, quitar ese miedo a equivocarnos. Hoy, bueno, nada más en las redes sociales, la gente tiene como temor a ser rechazada por una cosa virtual que nadie la ve. O sea, que es como una apología al absurdo, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy, porque es que nadie lo ve, nadie sabe quién está detrás del computador, nadie sabe quién está detrás de las redes, pero la gente se muere porque le pongan un me gusta o no me gusta, y uno piensa, Dios mío, pero te das cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, alguien, como dicen acá, ¿no? Para y piensa un poquito, ¿no? Porque estamos un poco despistados. Sí, así es. No hay que tener miedo. Yo hablo desde mi experiencia personal. En mi casa siempre se nos inculcó ese espíritu combativo, ese sano orgullo, si se puede decir, de ser distintos. Y creo que en mi adolescencia fue fundamental no avergonzarme de mi fe y de lo que yo había recibido. Creo que tuvo una gran importancia en que yo finalmente después pueda perseverar y gracias a Dios comenzar el camino de la vocación sacerdotal. Segurísimo que sí, que va a perseverar, y eso se lo vamos a pedir a la Virgen. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa musical y en un momentito regresamos con Tomás Marín y la heroicidad de los santos jóvenes. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Frente al Cristo que una vez viniera en silencio y con el alma entera, quise darle todo lo que tengo. Di mi vida toda en un momento. Quise verme como estoy viviendo, mis acciones y mis pensamientos, y entre todo lo que revisaba, mucho hizo que yo implorara
yo quiero comentar también otra parte, hablando de esta heroicidad que necesitamos hoy inculcar en los jóvenes, y que de verdad que los formadores nos tenemos que plantear un serio cuestionamiento sobre nuestra labor formativa, sobre todo, porque cuando a Estefanía le preguntan cuál fue el secreto de su supervivencia, ella contesta con lealtad y con sinceridad: la fe, mi fe cristiana y católica. Y es lo que usted un poco nos está contando, ¿no? Ese que a veces nos puede parecer difícil y decir, bueno, pero en este momento que todo está como tan... el azúcar ya no es azúcar, es edulcorante, todo es como tan... ya las cosas no tienen el nombre que tenían, todo está muy diversificado de alguna manera, o muy adulterado más bien. ¿Cómo meter la verdad? Y tenemos el ejemplo de que cuando la gente más sufre y se encuentra de verdad que ha sido formada en la fe católica, pues es que le viene una fuerza de lo alto impresionante para luchar contra lo que sea, y nada se les pone por delante. Ella empieza a librar una batalla, estamos hablando de 1970, no estamos hablando del rey David. Usted muy bien, la Sagrada Escritura lo relata y es precioso y es el ejemplo de toda la vida y es palabra de Dios, por supuesto. Pero esta es una mujer que vivió en la década de los 70, que muere hace relativamente pocos años, y que está convencida de que su fe es el baluarte de toda su esperanza, y basada en eso y en el anhelo de cielo de la auténtica vida, pues no le importa nada, no le importa perder fama, no le importa perder los mejores años de su vida encerrada en unas condiciones infrahumanas realmente, sino que piensa en los demás. Y esto también creo, Tomás, que vivimos en una época, leyendo los testimonios de los cristianos perseguidos, pues hay un signo o un común denominador, y es ese pensar el otro, esa solidaridad bien entendida, ¿no? Que creo que hoy tampoco sabemos transmitir, o no sé si la sabemos transmitir o no, pero que hay carencia de pensar en el otro, no con un falso con una falsa tolerancia, sino con pensar en el otro, que es pensar en su bien, ¿no? Creo que eso también es una carencia de nuestro tiempo actual. Sí, absolutamente, y es heroico pensar en el otro. Que a veces cómo nos miramos el propio ombligo, y cómo nuestros mundos giran alrededor nuestro, siempre, absolutamente siempre, desde la vida cotidiana hasta en la oración. Qué difícil es salir de nosotros mismos para pensar en el otro. Yo creo que hay que pedir en la oración esa fuerza para poder poner en primer lugar al otro, para poder hacerse servidor de los demás. Eso que dice nuestro Señor, ¿no? Aquel que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos. Es heroico el servicio al prójimo y olvidarse de uno mismo, renunciar a uno mismo y tomar la cruz, básicamente. Uh-huh. Es heroico, y no tenemos que cansarnos de pedirlo en la oración, y ese momento tan especial de oración que es habiendo recibido el cuerpo de nuestro Señor en la Eucaristía, ¿no? Hay que aprovechar esos momentos tan íntimos con nuestro Señor para pedir estas fuerzas especiales. Así es. Sí, sin lugar a dudas hoy es muy necesario, y tenemos que pedir mucho por ello. Y en la práctica, otra cosa que vivía ella también, además, era el trabajar siempre, ¿no? La medicina preventiva de Don Bosco, que aún en un campo de concentración, ella se ingenió toda una... Bueno, yo creo que ella también tenía un temperamento muy activo y tenía que tener un temperamento muy bueno para poder en momentos así pensar en actividad, pero se ideó toda una función para empezar a trabajar, y tenía un plan de trabajo a 6 meses. Y después, que me llamó mucho la atención cuando lo leí, no sé a usted, pero a mí me impresionó, porque es como que dices, esta mujer tenía que ser una activa de tiempo completo, porque pensaba también en la protesta, ¿no? Entonces, muy bien, defender mi fe, pero luego trabajar y luego protestar, ¿no? No tragar entero, y en una situación como la que estaba viviendo. Y
creo que es nuestra labor también, ¿no, Tomás? El formar en la verdad, pero luego también enseñar a defenderla y luego desde ya estar siempre ocupado, siempre estar haciendo algo. Ya lo decía Don Bosco, que el ocio es el mayor amigo, el mayor amigo del pecado, ¿no? El estar por ahí sin hacer nada, perdiendo el tiempo, pues es una de las mayores desventajas de los jóvenes, ¿no? Sí, absolutamente necesario formarnos para poder defender nuestra fe. Como consejo breve que me gusta dar cuando trato este tema es: nuestra fe tiene 2000 años, y cuando ante la duda de qué es lo que debemos defender, me parece que siempre hay que mirar el ejemplo de los santos, el ejemplo de la tradición, qué es lo que ha hecho, qué es lo que más ha dado fruto, y por eso a la hora de defender nuestra fe, sí, estar bien anclados en la fidelidad al Evangelio y a la tradición. Y con respecto a la pérdida de tiempo, es la gran plaga de nuestros días, por los medios de comunicación, más que nada, por las redes sociales y demás cosas. Y bueno, nada, yo creo que lo que usted decía, tomar conciencia de que el demonio se vale de esas cosas, de la pérdida de tiempo y de los medios de comunicación para hacernos caer. Y bueno, nuevamente la valentía, ¿no? Qué valentía, qué valor se requiere hoy en día para eliminar una aplicación del celular, para dejar de tener esa cuenta de lo que sea, de TikTok o de Instagram, que me hace constantemente volver a pecar. Parece una pavada, ¿no? Simplemente seleccionar el icono y poner eliminar. ¿Cómo cuesta? Nuevamente pedir la gracia para saber cortar de raíz aquellas cosas que nos están haciendo pecar y que nos alejan de Dios. Y creo que bueno, a los que están oyendo se le pueden ocurrir varias de esas cosas que están en su día a día y que ellos saben perfectamente que en el fondo los alejan de Dios y son una puerta abierta para el diablo y para el pecado. Y bueno, hay que pedir a Dios poder ponerles fin y erradicarlos de raíz de nuestra vida. Así es. Pues de verdad que me alegra muchísimo haber hablado con usted y sobre todo para todos nuestros oyentes el testimonio de un joven convencido de su verdad, que ha sido llamado al sacerdocio, a seguir ya siendo padre de muchas más almas, que quizá en el cielo vamos a saber lo que es la grandeza del sacerdocio. Y bueno, espero, Tomás, que siga escribiendo muchos libros, que nos siga ayudando con los jóvenes, no solamente con su ejemplo, con su oración, sino también con la buena literatura. Te recomiendo a todos los padres de familia, a todos los jóvenes, que lean este libro, que realmente se interesen y que siembren en sus hijos el amor por la heroicidad. No se conformen con lo poco, estamos hechos para lo grande, porque estamos hechos para la vida eterna. Pues Tomás, muchísimas gracias y esperamos que de verdad que la Virgen Santísima bendiga su ministerio sacerdotal cuando ya sea sacerdote y que ahora lo acompañe en cada día de su seminario, a usted y a todos sus compañeros. Muchísimas gracias, hermana, y que viva Cristo Rey. Bueno, que la Virgen lo bendiga. Gracias por todo. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.